Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Buenos días, es martes 25 de marzo. Hoy las miradas se centran en el consumidor estadounidense. Wall Street buscará ahí razones para retomar el rally. Trump introduce las tarifas secundarias y Europa siente la presión de la Casa Blanca. Será una jornada en que el consumidor estadounidense va a estar en el centro de la atención de Wall Street, su estado de ánimo, sus decisiones de compra, especialmente después de que ayer el índice PMI de servicios de marzo, la primera medición para marzo de este índice para Estados Unidos, arrojara un alza por encima de lo esperado. Lo cierto es que vimos un fuerte salto del índice PMI de servicios, marcó 54.3 desde el 51 anterior, se esperaba más bien una ligera baja. Así que esto renovó las expectativas de que la economía estadounidense no está en problemas tan graves como algunos habían especulado recientemente, que ese diagnóstico que hizo Jerome Powell de la Reserva Federal sobre la salud de la economía estadounidense es cierto. Y bueno, Wall Street va a buscar otros factores, otras cifras que confirmen este diagnóstico. De ahí la importancia, primero, del índice de confianza de los consumidores, que en febrero tuvo una caída fuerte. Y también otro dato importante va a ser la publicación de las ventas de viviendas nuevas. Este es un índice del cual no se habla tanto, pero es un buen indicador del dinamismo de la economía de Estados Unidos. Habla de la confianza de los consumidores para comprometerse a una decisión de compra de muy largo plazo. Habla también de cómo están sintiendo, por ejemplo, el impacto de las tasas de interés. Hablan de la confianza que tienen en el mercado laboral y de la economía en general. ¿Cómo se están comportando los índices antes de la publicación de estas cifras? Vemos que los futuros de los índices estadounidenses operan a la baja. El Nasdaq retrocede 0,29%, el S&P 500 pierde 0,15%. Lo hacen tras una sesión negativa en Asia y alzas moderadas en Europa. El stock 600 europeo sube 0,45%, mientras el índice regional en Asia perdió 0,46%. Importante en Asia fue el arrastre que tuvo el Hang Seng. El índice de Hong Kong perdió más de 2%. Se percibe cierto agotamiento, ciertas dudas en ese mercado respecto a las aceleradas valoraciones que han tenido algunas acciones tecnológicas. Sin embargo, el Hang Seng todavía defiende un avance de 17% en lo que va del año, haciéndolo uno de los más rentables. Hay preocupación también en el mercado en Asia por el impacto de las tarifas, de la amenaza arancelaria de Donald Trump, que tiene a China como uno de los principales objetivos o una de las principales víctimas. Ya vamos a hablar de la amenaza arancelaria, de la guerra comercial. Veamos qué está pasando con otros activos. Vemos que el cobre extiende sus avances, sube a esta hora el metal 0,52% en Londres, avanza firme por sobre los $10,000 por tonelada y por sobre los 5,13 por libra en el COMEX. Vemos, muy importante, un repunte del dólar. La divisa estadounidense llega a su mayor nivel en 3 semanas frente al yen japonés, también casi en 3 semanas frente al euro. El repunte del dólar tiene que ver con estas expectativas de que quizás la economía estadounidense no esté en tantos problemas o esté tan débil como algunos análisis han sugerido. Y vemos también un repunte en los rendimientos de los bonos. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años operan a esta hora en 4,35%. Una de las grandes protagonistas en la sesión de ayer fue Tesla. La acción de la empresa de Elon Musk tuvo un salto de casi 12%. Esta mañana recorta sus avances. De hecho, vemos que amenaza con una apertura en rojo. Y esta mañana se reportó que Tesla pierde 40% de su participación de mercado en Europa como parte de esta reacción de los consumidores hacia el rol que ha tenido Elon Musk en la administración de Donald Trump. Sin embargo, hay un inversionista que sigue apostando por
Tesla es Cathie Wood. Ella es la directora de ARK Investment Management. Es reconocida por su agresiva apuesta por acciones tecnológicas. Es una de las inversionistas que apostó por este Bitcoin acercándose a los $100,000 y ahora ella asegura que las acciones de Tesla alcanzarán los $2,600 en los próximos 5 años. Actualmente, los papeles de Tesla transan en $278. Según Cathie Wood, Tesla va a tener una gran fuente de ingresos en sus robotaxis. Salgamos de la especulación sobre el futuro de Tesla y hablemos de otra especulación que está pesando sobre el mercado, porque actualmente todos los análisis que se hagan sobre la guerra comercial tienen algo de especulativos. En realidad, nadie sabe lo que se va a anunciar el 2 de abril. Donald Trump se ha asegurado de ello, cambiando el guión, cambiando el discurso de declaración en declaración. Después de esta idea de flexibilidad, después de los reportes de prensa, citando funcionarios de la Casa Blanca diciendo que las tarifas iban a ser más acotadas, que probablemente las tarifas a los autos, a los semiconductores, a los productos farmacéuticos se postergarían y esta fue la razón que impulsó el rally de ayer en Wall Street. Tenemos a un Donald Trump diciendo que sí, que el 2 de abril va a ser el día de la liberación, que va a anunciar en un futuro cercano, o sea, no sabemos si el 2 de abril o incluso antes, los aranceles a los autos, a los productos farmacéuticos y además sumó ayer una nueva figura, las tarifas secundarias. Es una herramienta con la que va a usar por lo pronto presión sobre Venezuela. Trump anunció que los países que compren petróleo venezolano quedarían sujetos a aranceles de 25%. Al igual que con anuncios pasados, la medida parece dirigida, sí, a presionar al régimen de Nicolás Maduro, acusándolo de no controlar la migración, pero también tiene como objetivo principal a China, que es el principal mercado del petróleo venezolano. Desde Beijing llegan críticas, llega el rechazo a lo que consideran una intervención de Estados Unidos en la política exterior de otros países y también se verían afectados otros países como India, España, Italia, Cuba, que son los principales compradores del petróleo de Venezuela. El precio del crudo tuvo un salto de más de 1% después de este anuncio. El arancel de 25% entraría en vigencia el 2 de abril, pero vemos que ha recortado los avances en reacción a la decisión de Donald Trump de dar un mes más para que el estadounidense Chevron cierre sus operaciones en Venezuela. Tendrá hasta el 27 de mayo. Esto alivió un poco la presión del mercado. Sin embargo, el petróleo sigue operando al alza. El barril de crudo WTI sube casi un 70%, mientras el barril de crudo Brent sube 0,62% y transa en torno a los casi $73. Ciertamente este es un tema que está en los titulares, llama la atención no solo la acción a Venezuela, sino esta figura de las tarifas secundarias. Quizás llama la atención que pueda ser un instrumento que use la Casa Blanca en otras instancias también, pero sin duda el titular principal en política esta mañana o en geopolítica esta mañana es el escándalo que involucra a funcionarios del equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca. Jeffrey Goldberg, editor en jefe de la revista The Atlantic, publicó ayer un artículo en el que describe cómo fue accidentalmente sumado a un chat en la aplicación Signal y este era un chat de 18 participantes en el que se discutió el ataque de Estados Unidos a Yemen que se produjo hace un poco más de una semana. Al parecer, el grupo de chat fue organizado por el asesor de seguridad nacional Mike Waltz, contaba con la participación del vicepresidente J.D. Vance, con el secretario de Estado Marco Rubio, con el secretario de Defensa Peter Hegseth, también el director de la CIA y otros altos funcionarios, como el secretario del Tesoro Scott Bessent. En el chat se discutió información sensible, información de inteligencia que Goldberg no publicó, como la ubicación de armamento, la descripción del armamento estadounidense, los objetivos del ataque contra las milicias hutis en Yemen. Así que hay una crítica sobre cómo se manejó esta información tan sensible, cómo pudo ser que se sume a un periodista a este chat, pero
Hay otro tema que tiene una ramificación ya fuera de Estados Unidos y que tiene que ver con Europa, porque Goldberg lo que sí repite son las declaraciones que hicieran los funcionarios de la Casa Blanca en torno a Europa. El más duro fue J.D. Vance, criticando que este ataque a las milicias hutis era un nuevo subsidio a Europa y que decía que odiaba tener que rescatar nuevamente Europa. Le contesta el secretario de Defensa diciendo que el parasitismo europeo es patético. Llaman así a la dependencia militar de Europa respecto a Estados Unidos. Hay otro asesor que participa en el chat que plantea que una vez realizado el ataque contra los hutis para asegurar el libre tránsito de los contenedores, de los barcos cargueros por el Mar Rojo, se debería cobrar a los países europeos. Todo esto lo que se interpreta es como un sinceramiento o más bien una confirmación más que sinceramiento de la postura de la Casa Blanca respecto a Europa. Al mismo tiempo, lleva a incrementar las dudas respecto a cuán comprometido está Estados Unidos a mantener la alianza militar con Europa y justifica las voces que están reclamando que la región se rearme, que se invierta ya no solamente en armas tradicionales, sino también en armas nucleares. Antes de despedirme, quiero mencionar otros eventos en la agenda económica para hoy. Además de las cifras en Estados Unidos, tendremos a la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, hablando sobre el panorama económico y el espíritu empresarial. En Brasil, la Fundación Getúlio Vargas publica el índice de confianza de los consumidores correspondientes a marzo. Por la tarde tendremos decisión de política monetaria en China. El Banco Central de ese país anuncia su tasa de interés a un año, uno de los principales elementos de política monetaria de ese emisor. En el mercado local, seguimos con el análisis sobre la economía chilena después de esas nuevas proyecciones presentadas por el Banco Central. Hay una serie de conferencias, seminarios que se realizan hoy. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, va a estar en una conferencia del BID junto al presidente de esa entidad. Y la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, va a exponer el IPOM ante la comunidad empresarial. Así que muchos diagnósticos en torno a la economía chilena y pueden leer más de las nuevas proyecciones del Banco Central en la edición de hoy de Diario Financiero. Sigan actualizados de estas noticias y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Déjennos su calificación, su comentario, suscríbanse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.